Ahí le di iniciar. Listo. Bueno. Vamos a ver entonces. A ver si me puede seguir. De todas maneras, si no, igual les voy a mandar el Excel y ya van a tener toda la fórmula. ¿Ok? Ya va a estar hecho. La idea es que ustedes, para empezar, por ahí no es necesario escribirlo todo, pero la idea es que puedan entender la fórmula en sí. Pinchan en la celda, va a haber una fórmula y la idea es que ustedes la puedan entender. Eso es lo más importante. Después el tema de operar o trabajar con Excel, con las distintas funciones que tiene, un poquito de práctica. Pero al menos que comprendan qué es lo que se calcula, esto con esto por qué. Lo vamos a ir viendo ahora de todas maneras. Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos esto es trabajar afinando un poquito los datos. ¿Ok? Vamos a ver que los caudales diarios están con un valor decimal. ¿Ok? Lo cual a mí no me sirve. ¿Por qué? Porque si usted, para poder construir esos gráficos de saber las probabilidades de que un caudal ocurra durante un año, necesito tener un valor concreto cerrado y los valores decimales no me van a permitir poder contabilizar las veces que se repite un caudal, ¿ok? Porque si ustedes se fijan, por ejemplo acá, bueno, 33,6, pero tenemos 1,9, 1,4, 1,3, no me sirve, ¿es 1 o es 2? ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar una función que se llama redondear. Perdónenme, pero yo tengo un problema ahora, el último tiempo con el teclado, tengo que echar eh, con el teclado virtual. Bueno, entonces redondear, vamos a redondear esta, perdón, me equivoqué de celda, es acá abajo. Redondear el valor que está en el caudal. Yo lo que selecciono entonces con esta función es la celda, aplico el punto y coma o la coma, depende cómo tengan configurado ustedes el Excel, como separador, y la cantidad de decimales que quiero que tenga. En este caso es 0. Cierro paréntesis y aplico. Entonces me va a dar el valor redondeado, que debe ser 37,9, es un 38. ¿Ok? ¿Hasta acá claro? ¿Sí? Le vamos a poner el nombre. Caudal. No sé si se van entendiendo las columnas que lo que vamos a hacer. El caudal redondeado, ¿no? Y ahora lo único que hago con eso, una vez que hice la fórmula, es arrastrarlo. Y ya está. Arrastro todos los valores, todas las celdas que tengan el caudal. Y vamos hasta acá. ¿Listo? Vamos a sacar un decimal. Así lo vemos completo. Entonces, ya que tenemos el caudal redondeado, ahora lo que tenemos que hacer es listar los caudales. Entonces ahora le vamos a poner a esta otra columna caudal. Y en el caudal los vamos a numerar del 1. ¿Cuál es el valor máximo que tenemos acá? 60 y algo creo, ¿no? Es más fácil verlo aquí. Perdón. Si aplico filtro, vamos a ver acá. 58. ¿Ok? Entonces vamos a listar del 1 al 58. Me falta un poco todavía. Hasta el 58. Y con eso ya tenemos los caudales. Entonces lo que vamos a buscar primero es contar la cantidad de veces que se repite cada caudal. Si ustedes vamos a analizar por lógica, lo que ven acá es un caudal medio diario, ¿ok? Es el promedio del caudal en el día. Entonces cada vez que se repita uno de estos valores significa que fueron 24 horas en el cual tuvimos ese caudal. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto.
Y lo que vamos a hacer entonces a continuación es contar la cantidad de veces que se repite un valor. Y ahí tenemos una función que se llama contar. Contar sí. Y acá lo que tenemos que ver es de todo este rango. Acá vamos a elegir el rango primero. Lo que me dice esta función es que necesito un rango y un criterio. El rango va a ser el caudal redondeado, que es el valor en el cual voy a ir a buscar el caudal que yo necesito buscar, que va a ser en este caso la primera celda del 1, cuántas veces se repite en toda esta serie. Y lo que tenemos acá es la serie, ¿no es cierto?, del año de caudales que tuvo ese río durante ese periodo. Esto es todo 2018. Me queda medio tildado el computador con la grabación. Bueno, después de eso, necesito acá poner punto y coma y vamos a dar el criterio. Y el criterio de búsqueda, entonces para contar cuántas veces se repite, en este caso vamos a buscar cuántas veces se repite el 1. Cierro paréntesis. Y acá me dice que se repite 2 veces. ¿Ok? O sea, en todo el año, 2 días tuvimos 1 metro cúbico por segundo. Bueno, lo que vamos a hacer, eso sí, ¿se acuerdan ustedes? Porque si yo arrastro esto, me va a arrastrar toda la estructura que tengo acá. Entonces, el rango yo necesito fijarlo, porque si no se me va a mover y me va a generar problemas. Y para eso necesito ponerle ante la columna, la letra y la fila, los signos pesos. ¿Ok? Con eso fijo y ahora sí puedo arrastrarlo sin problema. Hasta el 58. Y lo que tenemos acá es contabilizado cuántas veces se repitió cada caudal en el año. ¿De acuerdo? Y acá ya se ve claramente dos cosas. Los promedios, o sea, cuál es el piso que tenemos, el caudal de generación importante, y cuáles son los que no existen prácticamente y que me da a mí una sensación de que hay algún error de tipeo. Vamos, para hacerlo más gráfico, vamos a insertar un pequeño gráfico rapidito, a ver si me acompaña esto, me está poniendo medio lento. A la izquierda está las veces que se repite cada valor. ¿Okay? Fíjense ustedes que acá se ve el río entre qué abajo están los caudales, si se fijan, del 1 al 58. ¿Cuáles son los caudales que más se repiten? ¿O en qué zona se repite más un caudal en particular? El 23, 24. Perfecto. 23, 24. Y podríamos decir que entre los 22, 21, pongo 20 como quieran, hasta quizás el 30 como mucho, podemos tener quizás casi la mitad del año. Yo les voy a decir, no sé si alguno de ustedes por ahí en matemáticas se acuerdan, si es que lo vieron. No sé si se acuerdan de integrales, ¿no? El concepto solamente, no vamos a calcular nada. ¿No? Bueno, acá para poder estimar todo lo que ustedes ven bajo la curva es la cantidad de agua, digamos representada en un gráfico, que circula por ese río durante todo el año. Todo lo que ustedes ven bajo la curva es todo el agua que pasa por ese río durante un año. Entonces, si estimamos al ojo más o menos la mitad de esa área, observando que el pico más grande, donde más área tenemos, son entre el 20 y el 30, podríamos decir que es equivalente a todo lo que está bajo la curva después del 30, o quizás incluso más. Entonces sabemos que, bajo esa premisa, que entre 20 y 30 metros cúbicos, o sea, perdón, sí, entre esos caudales, entre 20 y 30, yo tengo asegurado prácticamente todo el año, la mitad del año, ese caudal.
30 metros cúbicos yo lo voy a tener asegurado casi la mitad del año. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Perfecto. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, para empezar a filtrar, a limpiar los datos, van a ver que hacia la izquierda, a contar del 22 que se repite una vez, para atrás está el 5 que aparece una vez creo, y el 2 y el 1 que aparecen un par de veces. ¿Qué les dice a ustedes que esos números son ciertos, son reales? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Cómo Sí. dijo? ¿Cómo dijo? Sí, No, si le puedo hacer una consulta. sí, sí, sí. Te estaba diciendo que los parámetros están entre el 20 y el 30, Sí. ¿verdad? Sí. ¿Cómo usted considera eso? 20 y 30 se refiere a las puntas donde más o menos está el mayor... Lo de la izquierda es caudal, ¿verdad? En la unidad. No, el eje de la Y es la cantidad de veces que se repite ese valor. La cantidad de veces que se repite, sí. Y abajo son los caudales. El eje de la X es el caudal. Está el caudal 1 al 58. Están medios pegados, por eso no se ven bien. Ahí si lo agrando un poco más se nota, se nota más. Y entre el 20 y el 30 que estamos hablando... Sí. Ahí es donde se considera que es el mayor caudal que hay. Sí, es el caudal, digamos, que más se repite. Sería como el caudal casi promedio del río. El tema es que nosotros tenemos que analizarlo a nivel estacional sobre todo y ver cómo varía. ¿Por qué es importante? Porque nos va a poder permitir evaluar lo que dijimos hace un rato, de ver si necesito 1, 2, 3, 4, 5 máquinas, si las divido, las fracciono en cada una en 10 metros cúbicos por segundo, o tiro 1 o 2 de 20 metros cúbicos por segundo. O sea, todas esas preguntas se responden con estos gráficos, haciendo este análisis. Okay, entonces, la idea es, acá lo que me dice el gráfico, bajo la premisa de lo que hablamos antes de la integral, que representa todo el área bajo la curva, que ustedes ven acá, con todas las deformaciones que tiene, todo el área que está abajo representa todo el agua que pasa por ese río durante un año. Entonces, si lo miramos a ojo, el área que está quizás si dividimos esto, el gráfico, damos un corte vertical acá en el 29 o 28 metros cúbicos por segundo. Vamos a ver que las áreas entre el 21 y el 28, 29 es muy similar a todo lo que está del 29 para arriba. ¿Okay? Entonces eso me dice de que yo en el caudal 29 o 30, después lo calculamos bien, ya me representa prácticamente la mitad del agua que circula por ese río. ¿Okay? Todo lo que está bajo la curva representa el agua que pasa por el río durante todo el año. Porque si sumamos todos los metros cúbicos que pasaron por ahí durante un año, nos va a dar ese valor, el área bajo la curva. No sé si por ahí los complico más con eso, pero más que nada la idea es ver si se puede ayudar a entender el gráfico y que nos ayude a visualizar lo que son las probabilidades. Más alto, entonces. Lo único que me dice acá es que este valor, 20, creo que es el 24, se repite 60 y tantas veces. O sea, 60 días del año, 64 días del año, ese río tiene un caudal de 24 metros cúbicos por segundo. Y 64 días del año estamos hablando de prácticamente 2 meses. 2 meses completos se repite eso. Si después vamos a sumar el del 24 o el 25, que se repite 37 veces, ya estamos llegando en más de 90 días, prácticamente 100 días en 2 caudales, o sea, más de 3 meses. Si sumamos el 26, que se repite 20 veces más, ya estamos llegando a los 120 días, 4 meses. Si sumamos el valor que está acá, que son 37 del 27, estamos llegando a casi 160 días, que estamos hablando de 4 o 5 meses. Si se fijan, por eso llegamos al 28 o 29, sumamos eso, y más o menos antes del 30 ya estamos prácticamente en todo el agua que circula en el río durante un año.
¿De acuerdo? No sé si se está entendiendo un poquito el concepto. Sí, ¿Sí? ahora sí, ahora ¿Sí? un poco más. Perfecto. Cualquier cosa me interrumpen y lo vemos. De hecho, la clase que viene lo vamos a ver igual en el instituto y lo vemos ahí un poquito más de detalle. Pero más que nada para que sepan interpretar y cuando vean esto, bueno, se haga un poquito más familiar el análisis. Y acá lo que quiero mostrarles, más que nada, haciendo un paréntesis, es lo que vemos a la izquierda del 21 o del 22. En un río donde estoy, fíjense los días que pasa esto. Están acá los valores. El 9 de enero, o perdón, el 8 de enero tenemos 34 metros cúbicos por segundo. El 9 de enero 5, un cambio muy brusco hubo parece, se secó el río de un día para otro. El 10, el 11, el 12, entre 1 y 2, el 13 y después el 30 de enero algo pasó que arrancó en 57 metros cúbicos por segundo. Algo muy raro para un río de estas ¿Habrá características. llovido? No, en realidad, fíjate, porque después se mantiene, si vas a ver los datos, durante todo febrero en 50, 40, sigue subiendo. Los ríos no tienen un comportamiento como el viento que en una mañana te pegan 15 metros por segundo y en la tarde cero. El río sigue llevando agua todo el tiempo. Fíjate, los cambios más grandes los va teniendo de manera paulatina, de a poco va bajando, en los meses de mayo, fíjate, 23, 24, se sigue manteniendo alrededor de los 20, junio, sigue alrededor de los 20, empieza a subir en julio, de a poquito, 27, 28 metros cúbicos por segundo, en agosto sigue manteniéndose ahí, va subiendo pero poquitito, después se estabiliza y baja un poquito de vuelta y sube, pero se mantiene entre un rango muy pequeño, si se fijan ustedes. ¿Se fijan? Octubre 30, sube un poquito más en la primavera. ¿Ven? Llega a diciembre a 40, 40 y 30 y tanto, 40 y tanto. O sea, ese cambio muy brusco que vemos acá, en estos meses, a mí, y que son 4 o 5 días, lo que me dice, lo que me intuye es que esto hubo un error en los datos. ¿Ok? Y es posible, eso pasa. Los instrumentos a veces fallan. Y si además se contabilizó hasta el 13 y después del 13 al 30 no se contabilizó nada, es porque por ahí esos días tardaron en arreglar o cambiar el equipo. Así que yo estos datos no los tomaría prácticamente. ¿Ok? Para no tender a confundir. Pues no me dicen nada. ¿Se entiende eso? Sí, Sí, es normal que hayan errores en los datos cuando vamos a trabajar con cualquier base de datos, de esto o de lo que sea. Generalmente pasa. Así que no es nada grave, lo importante es identificarlo y saber con qué datos trabajar. Entonces yo lo que voy a hacer acá es anularlos directamente, no los voy a tomar en cuenta. Y para el gráfico los voy a tomar acá. Si me voy al diseño gráfico, seleccionar datos. Es la serie. Bien, lo más fácil acá. Vamos a bajar hasta acá. Y con eso ahora limpio. Y ¿qué hice? Me tomó lo. Perdón. Estos valores los tomo mal. No, después tengo que limpiarlo de acá adentro. No, de acá. Y acá las etiquetas las vamos a bajar. Son desde acá. Ahí sí. Ahora sí.
Ahí sería un gráfico, digamos, como más limpiecito, que es como debería estar. ¿Okay? A contar del 22 debería arrancar en adelante, digamos, lo que es la evaluación. Bueno, y para avanzar un poquito más, porque esto lo único que hemos hecho es un análisis de los caudales, ¿okay? De cómo se comportan estos, pero todavía no estamos llegando a lo que es la estimación de potencia y energía, que es lo que nos interesa. Entonces, dijimos que con el caudal y la altura ya podríamos entrar a estimar la cantidad de energía a generar. Vamos a poner un par de celdas arriba, que lo que vamos a hacer es ayudar a jugar con la fórmula. La altura de este proyecto, ¿cuánto me dicen ustedes que la podemos tener? ¿Ah? ¿De cuánto quieren evaluar? ¿10, 20, 30, 40, 50, 100 metros de altura? ¿Cuánto podemos poner? Como quieran. Estamos jugando, así que no pasa nada. ¿Metros de altura dónde? ¿Dónde Del, está la del máquina? salto, sí. Vamos a tomar siempre es la altura neta, vamos a hacer que es una caída casi vertical por completo, o sea que es vertical por completo y vamos a aprovechar los 9,8 metros por segundo al cuadrado, y que tiene una cierta altura. Ustedes díganme la altura. 80 metros. 80, perfecto. Altura 80 metros, vamos a poner acá la senda. Y un factor de eficiencia según la turbina, pero vamos a estar todas por ahí con el 90% de eficiencia, ¿no? Acá, 90%. Bueno, entonces, para estimar la energía a generar, tenemos que primero estimar la potencia, ¿no es cierto? Y la potencia, ¿cómo era la fórmula? ¿Se acuerdan? La tenemos por acá, creo. ¿No se acuerdan? ¿Qué dice? La potencia es igual a la gravedad. Memorícela porque la tengo que escribir ahora en Excel. La gravedad por la altura, por el caudal y por la eficiencia. Entonces, es la gravedad que la tenemos acá arriba. Vamos a fijar la celda, como les dije, para que no se corran cuando arrastremos. Por la altura que dijimos que es 80 metros, que también la vamos a fijar la celda. Por el caudal, que lo vamos a tener acá. El caudal 1, aunque no va a tirar datos, pero después lo vamos a ver. Esa no la fijamos porque queremos que se corra. Por el porcentaje de eficiencia que tenemos acá. Ese sí que queremos fijar. Le damos Enter. Y acá me va a decir la potencia con esos 80 metros, ¿no es cierto?, que tenemos disponible. Bueno, la potencia para generación con 1 metro cúbico por segundo. Estamos hablando entonces de 700 kilowatts, o sea, watts, perdón, esto es la potencia directamente en watts. En watt. Con un caudal de 1 metro cúbico por segundo. ¿Okay? Ahora lo que vamos a hacer es arrastrar esto hasta el 58 y vamos a ver la potencia para cada una de cada uno de los caudales. Va a ir en aumento a medida que subimos el caudal. Digamos, vamos desde 700 watts a 40.924 watts.
sea 40 kilowatts. Potencia, ¿ok? Eso es lo que nos da entonces este valor. Y acá vamos a lo que podemos, con lo que podemos jugar un poco es, quizás con la altura, si ponemos 200 metros, vamos a aumentar bastante más entonces la cantidad de energía disponible. Pero si lo dejamos en 80, que es un proyecto más o menos normal, está bien. Y lo último que tenemos que tener ahora, entonces, para calcular ahora, lo que vamos hasta donde vamos a llegar hoy, es estimar la energía. ¿Cuánto es la energía que podemos generar? Y acá sí tenemos que tener en cuenta los datos del río. Porque lo único que hicimos fue acá calcular la potencia, pero vimos que el caudal 1, del 1 al 20 o al 21, es 0. Por lo tanto, en toda esta potencia, este río no nos dice nada. ¿Ok? La calculamos porque está acá. De hecho, la podríamos esconder. La vamos a dejar ahí como en aparte después lo escondemos. Entonces, lo que vamos a estimar ahora es la cantidad de energía disponible. Esto, si quieren, no sé si nos conviene pasarlo a kilowatt. Sí, porque si no... nos vamos a hacer un... Nos vamos a volver... O lo pasamos después, lo pasamos. Volver locos con las unidades. Bueno, unos números muy grandes. La energía dijimos entonces que va a ser la potencia por cantidad de horas de operación. Cada uno de estos contadores, ¿se acuerdan que representa un día? Cuando contamos el caudal, lo que hicimos fue contar el promedio diario, o sea, cuántas veces se repite ese caudal como promedio diario en el año. Entonces, como el caudal 1 está 0 veces, lo vamos a multiplicar las veces por 24 horas, nos va a dar 0. ¿Okay? La lógica acá es esa, de que cada unidad en esta columna del contador significa un día, o sea, 24 horas. Entonces vamos a multiplicar la potencia por esa cantidad de veces por 24. Entonces vamos a... Eso no requiere fijar nada y lo que hacemos es arrastrar. Y vamos acá. Y se fijan acá ya tenemos energía generada. Y esto, bueno, si lo queremos pasar, esto está en watts. Vamos a pasar a kilowatt hora. Tenemos que dividirlo por 1000. Vamos a hacer simplemente eso, que es esta celda dividido en 1000. Así trabajamos con unidades un poquito más chicas. Listo. Y acá nos olvidamos entonces de las primeras que no nos interesan. Ya las vamos a esconder, como les había dicho, desde acá. Vamos a esconder esas filas. Así vemos las que nos importan. Se nos fue hasta el gráfico. El gráfico no. Ahí está. Entonces, de esta vamos a sacar, a ver si se nos ve mejor. Estos números. Los números enteros quedan mejor. Bueno, entonces lo que podemos tener en cuanto a generación es entre 300 kWh hasta prácticamente 2000 kWh. O más, 5000. En algunos casos en el año podemos estar generando 10.000 kWh con estos caudales promedio.
Entonces, lo que tenemos acá en esta columna de energía es la cantidad de energía generada durante ese año con ese caudal, teniendo en cuenta las horas de operación. ¿Ok? Por eso, si ustedes se fijan, por más que sea este 58 un caudal más alto que me genera mayor potencia, no genera tanta energía o no produce tanta energía en comparación, por ejemplo, con este, con el 19, el 34, por ejemplo. El caudal 34 metros cúbicos por segundo se repite casi 20 veces en el año y me termina generando 10 kilowatt, 10.000 kilowatt hora. Versus 58, que es un caudal mayor, que me puede, es más energía disponible, pero como en el año se repite tan pocas veces, me alcanza a generar con suerte 2 megas. ¿Ven esas diferencias de lo que se ve acá? De hecho, vamos a ver si graficamos esto, vamos a ver prácticamente lo mismo que vimos en el este. Entonces creo que acá nos conviene, hay un gráfico de este creo que es. Bueno, vamos a enredar un poco más. Vamos a ver el clásico. Acá, lo que vamos a estimar acá. Me tomo dos series, pero en realidad necesito una. Es esta, esa la sacamos. Y. No, a ver, perdón. Y las etiquetas son. Esta. Abajo lo que vamos a graficar entonces es el caudal y cuánta energía genera en el año. Ahí está. Ustedes se fijan, miren el gráfico. La lógica nos dice que si un caudal más alto, hay mayor cantidad de energía disponible. Pero, como dependemos de la frecuencia con que se repiten esos caudales, vamos a ver que los caudales que mayor energía producen durante el año son los que están entre el 20 y el 30 prácticamente. Y si se fijan, el caudal de energía y el caudal de, perdón, el gráfico de energía y el gráfico de caudal es prácticamente igual. Obviamente los datos son diferentes, acá estamos evaluando en kilowatt hora versus, de hecho tendríamos que estar hablando de mega, porque todavía aún así quedamos chicos con la unidad, versus las cantidades de veces que se repiten. Pero si se fijan, tiene la misma forma la curva, son dos curvas exactamente iguales, porque en el fondo una depende de la otra, la generación depende del caudal. O sea, la energía que vamos a generar va a depender netamente del caudal que tengamos disponible. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Sí, creo que está claro. ¿Sí? Día viernes mucho igual, para un día viernes a esta hora a las 9 de la noche casi. Sí. Que me hayan seguido no se hayan ido ya es bastante. No, a ver, lo que estamos haciendo acá es más de lo que va a ser de lo que es la evaluación, para que también se queden tranquilos. La idea es que alcancemos a ver algo que les permita a ustedes poder hacer algo si quieren más adelante. Si quieren evaluar, estudiar, y esto mismo lo pueden hacer incluso con eólica. Es la misma metodología, la diferencia es que ahí van a estar ustedes analizando las velocidades del viento. Pero también tienen que analizar a nivel anual, van a ver las variaciones estacionales o diarias. Además, la eólica es más complicada porque además de estacional tiene las diarias. Pero eso también se mide de otra forma. Acá esto es más atenuador. De hecho, si quieren la semana que viene, que tengamos la siguiente clase, hacemos un gráfico de esto
por año y vamos viendo cómo es el comportamiento anual. O sea, en qué meses podemos tener más o menos energía generada. Pero lo que importa acá es esto en cuanto a los valores de los caudales, que son los que me van a estar dando, generando ingresos y generando energía. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta de ver cuáles son los que más se repiten. Acá ya sabemos que prácticamente hasta la mitad del año estamos generando todo lo que está acá abajo. O sea, si acá hacemos una cuenta rápida, la suma, esto es igual el total. El teclado. La suma de esta generación hasta, no sé dónde estoy con el gráfico, hasta el caudal de 30, ¿dónde está? Acá. Hasta acá, perdón. Esa cantidad de energía generada entre el 20 es prácticamente equivalente a la que vamos a ver después del 30. De acá. Si se fijan, ven, está prácticamente es la mitad. Mira, sumamos la cantidad de energía generada entre el caudal 22 metros cúbicos por segundo y el 30 y tenemos 93.000 kWh. Y después sumamos lo del 30 hasta el 58 y obtuvimos 9.000 y algo de kWh, o sea, incluso un poquito menos. Entonces, eso es lo que nos termina diciendo el gráfico y lo que tenemos que evaluar al momento de desarrollar el proyecto es eso. Yo sé que la mitad del año la voy a tener trabajando con los equipos y con el caudal que puedo contar es con 30 metros cúbicos por segundo. Más de eso ya es como sobredimensionar el proyecto. Pues significa que los demás equipos van a trabajar menos de la mitad del año. ¿Okay? Y eso, bueno, hay que analizarlo ahí en términos de operación y todo. Bueno, no los quiero agotar más. Si quieren los dejo hasta acá, voy a detener la grabación.